¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo del caso 2 de cálculo de Thevenin y Norton. Y el caso 2 es cuando tengamos fuentes de los dos tipos. O sea, un circuito con fuentes independientes, las normales, y dependientes, los rombos. Os voy a dibujar un circuito. ¿Vale? Ese es el circuito del que yo quiero calcular el equivalente Thevenin y Norton. O sea, la fuente de tensión Thevenin con la resistencia o la fuente de corriente Norton con la resistencia. Entonces, el cálculo de la tensión de Thevenin y la corriente de Norton es, como hemos visto por la definición, tensión de Thevenin, tensión en los terminales AB en abierto y corriente de Norton en cortocircuito. Lo que ocurre respecto del caso que hemos hecho antes es que tengo una fuente dependiente. Lo que voy a hacer es que me complica las operaciones, pero la definición de Thevenin y Norton es la misma. ¿Vale? Y os digo, tenemos que utilizar... Este es el circuito del enunciado, o sea, el circuito del que tú quieres hallar el Thevenin en abierto. Y ahí voy a calcular yo la tensión de Thevenin, pero es mejor que os lo dibujéis, que no mezcléis el enunciado. Lo voy a dibujar otra vez y así calculo la tensión de Thevenin. ¿Vale? El circuito del enunciado, que era este era el circuito del enunciado, nos lo dibujamos otra vez y ahora cableamos los terminales AB. ¿Vale? Ya os digo que lo que hemos original... Entre dos terminales AB, esto es reducible al circuito equivalente Thevenin y al Norton. Los terminales AB siempre están así, claro, son dos nodos. ¿Ves? Ese es el circuito original. Tengo esta fuente de tensión, si la anulo tenéis que poner un cortocircuito. Y la fuente de intensidad, si la anuláis, ponéis un circuito abierto. Y dejamos la dependiente. Entonces voy a dibujar ese circuito. La tensión de Thevenin, tensión en AB en abierto. Me dibujo el circuito otra vez, para que no estropearlo rayándolo, para que no lo mezcléis. ¿Vale? La tensión de Thevenin es la tensión en AB, tensión en A menos tensión en B. Es el circuito del enunciado. Vamos a resolverlo, como queremos hallar la tensión en AB, vamos a resolverlo por nodos. ¿Vale? Por análisis de nodos. Entonces tengo este nodo de aquí abajo. Aquí tengo otro nodo. Y aquí tengo otro nodo. Si ponemos la tierra abajo, este nodo queda resuelto
40 y solo tengo de incógnita el A. ¿Veis? Vamos a dibujarnos las corrientes. Pues esa 2 y X, está por aquí 8 y por aquí está, vamos a llamarle I1 y esta vamos a llamarle I2. Entonces, si aplicamos nodos en A, sumatorio de corrientes que entran igual a sumatorio de corrientes que salen. Las he dibujado todas entrando, ¿no? He dibujado la de la fuente, 2ix más ix más I2 más I1 igual a 0. Y ahora voy a escribir la ecuación de control de la fuente dependiente. La fuente dependiente vale 2ix. Y ahora tengo que expresar ix en función de las incógnitas, que es la tensión en A. Ix es 40 menos VA partido 5, la ley de Ohm. La ley de Ohm. Entonces aquí tengo 3ix más I2 más I1 igual a 0. Ix, 40 menos VA partido 5. Más I2 es la fuente, 8. Y I1 es 0 menos VA partido 1. Eso igual a 0. Si ahí despejamos nos sale VA igual a 20 voltios. Esa es la tensión de Thevenin. 20 menos 0, 20 voltios. ¿Veis? La tensión de Thevenin se hace igual con fuentes independientes que con dependientes. Es la tensión en AB en abierto. Ahora voy a calcular la corriente de Norton. ¿Está claro esto? ¿Puedo pasar ya? Para el caso de la tensión de Thevenin, estos valores no nos valen para el cálculo de Norton, porque es otro circuito, porque cortocircuitamos los terminales AB. La tensión de Thevenin hemos dicho que era 20 voltios y nuestro circuito, la corriente de Norton es la corriente en AB en cortocircuito. Entonces nos volvemos a dibujar, ¿vale? Lo dibujo. ¿Vale? Este es el circuito. Dos y X y por aquí y X. Vale, ya sabéis, el circuito de Norton siempre es raro porque al cortocircuitar quedan cosas raras. Estamos llevando la tierra arriba. Vale, entonces dibujáis un cable entre A y B y la corriente de Norton es la corriente hacia abajo, ¿vale? De A a B. Entonces vamos a calcular la corriente de Norton. Voy a resolver a ver el circuito. Vamos a resolverlo por nodos a ver si está resuelto o no. ¿Vale? Por análisis de nodos. Si pongo la tierra aquí abajo, todo este nodo es 0. Y al haber cortocircuitado hago que todo ese nodo también sea 0. ¿Veis? Y este nodo
40, o sea, el circuito está resuelto por nodos. Lo que pasa es que nos cuesta hallar la intensidad de Norton. A ver, os dejo pensar un poco, a ver si me dais el valor, a ver si la sacáis. Se saca muy parecido a como he hecho yo el otro. Cuando tenéis una resistencia en paralelo con un corto, eso es igual a simplemente un corto. Y es lo que nos está pasando aquí. Entonces, esa resistencia es como si no estuviera. ¿Vale? Lo digo para que calculéis la I de Norton. La I de Norton la tenéis que calcular como 2IX más IX más 8. Las tres que llegan ahí, aplicando la I de nodos ahí. Lo voy a hacer yo. Vale, fijaros, si hacemos nodos en el nodo A, entra 2IX y X y esta corriente 8 y sale I de Norton. 2IX más IX más 8 es igual a la I de Norton. Y X la resolvemos porque IX es 40 menos 0 partido 5. Si aplicamos la ley de Ohm a esa resistencia. 8. Entonces esto es 3IX más 8 igual a I de Norton. Eso es 3 por 8 más 8, 32. I de Norton, 32 amperios. ¿Vale? Si no lo veis así, aplicando la ley de nodos, podríais hacer mallas, podéis resolver el problema por mallas, ¿eh? I de Norton a veces es más fácil de ver por mallas, pero a cambio tenéis que resolver un sistema. Tenéis 3 mallas, esta de aquí y sacaréis la I de Norton. Bueno, la cuestión, ya tengo tensión de Thevenin, corriente de Norton, 32 amperios. Ya puedo dibujar los circuitos equivalentes. ¿Vale? El circuito equivalente Thevenin es una fuente de tensión con una resistencia. Y el circuito equivalente Norton es la fuente de corriente en paralelo con esa misma resistencia. Hemos hallado la tensión de Thevenin, que nos ha dado 20 voltios, y la corriente de Norton, que nos ha dado 32 amperios. Entonces ya puedo hallar la resistencia Thevenin y la resistencia Norton mediante la fórmula. La R equivalente, que es la Thevenin o Norton, es lo mismo. Vale, es V de Thevenin partido I de Norton. 20 partido 32, que eso es 0,625 ohmios. ¿Vale? La R de Thevenin ,625 ohmios. Y lo que hemos hecho es que nos hemos hallado los valores de las fuentes, la fuente de tensión Thevenin y la fuente de corriente Norton, y hallamos la resistencia mediante la fórmula de la ley de Ohm. Pero estamos en el caso 2. Podríamos hallar la R de Thevenin mediante el método test. Lo de antes aquí, ¿vale? Pero aunque lo tenemos calculado ya todo, os voy a calcular la resistencia equivalente, la Thevenin Norton, mediante el método test, para que veáis cómo se aplica. Dime. ¿El Norton qué le ocurre? ¿Está en abierto? Claro. Los circuitos, lo que hemos hecho es, y lo hemos reducido a esto, a ver que te lo pinte así. La caja del circuito es esta. No te oigo. Abierto, claro. No cortocircuitado, no. ¿Sí? ¿Vale? Seguimos, voy a calcular la resistencia equivalente
mediante método test. ¿Vale? En el método test lo primero que hacemos es anular fuentes. Anular fuentes independientes. Aquí, en esta zona es donde estaba la fuente de tensión, ahí pongo un corto, y aquí estaba la de corriente, es un abierto, podéis incluso no poner nada. Así. Y estos son los terminales AB. 2 y X, por aquí y X, esta vale 5 ohmios, 1 ohmio. ¿Vale? El primer paso es anular fuentes y me queda eso. Si no hubiesen fuentes dependientes, si no estuviera esa, agruparíamos resistencias y ya está. Pero como está la fuente dependiente, me toca utilizar el método test, que el método test consiste en que aquí colocamos una fuente de tensión o de intensidad. Yo prefiero ponerlas de tensión, porque siempre me gusta más resolver los problemas por nodos, ¿vale? Pero da igual, tú pones una fuente, a esa fuente le llamas fuente test y pones un valor, un voltio, un valor fijo. Y ahora tienes que medir la intensidad en este sentido, en el sentido activo, eso es I-test, ¿vale? El sentido de la corriente con la fuente es el sentido activo. Pues la resistencia equivalente es V-test partido I-test. V-test la hemos puesto que es un voltio partido I-test. Tengo que hallarme esa I-test. Ahora el problema consiste en resolver esa I-test. ¿Vale? Tengo que hallarme I-test. ¿A qué os gustan las fuentes dependientes? ¿A que sí? Las fuentes dependientes hace que veáis fáciles los circuitos donde no hay fuentes dependientes. Es así. Vale, pues está resuelto este problema, vais a ver, está resuelto. Al poner la tierra aquí, si pongo la tierra aquí, 0 voltios, y aquí tengo la fuente que la he colocado que vale 1 voltio, este nodo A, que es todo esto de aquí, está resuelto, ¿vale? 1 voltio, ¿no? Y todo este nodo, todo eso es tierra. O sea, el problema está resuelto. La dificultad en sacar esa intensidad. ¿Cómo sacamos esa intensidad? Como estamos haciendo todos los problemas, aplicando la ley de nodos en A. Entonces, entra 2ix y x, y por aquí vamos a dibujarnos esa, voy a llamarle I1. ¿Vale? I1. Y aplico, para hallar I-test, aplico nodos, la ley de nodos en A. Si aplicáis la ley de nodos en A, he dibujado todas las corrientes entrando. Será 2ix más ix más I1 más I-test igual a 0. ¿No? Y de ahí sacamos I-test. ¿Qué vale IX? Voy a hacérmelo aquí, IX. IX es 0, porque aquí hay 0, menos 1. 0 menos 1 partido 5, menos 1/5. Aquí tengo 3ix más I1 más I-test. I-test es lo que quiero despejar, 3ix, esto será 3 por menos 1/5, y 1 será 0 menos 1 partido 1 más I-test. Si de ahí despejáis I-test, a ver si me cabe. Si despejamos I-test de ahí, ¿vale? Sale menos 3/5 más 1
pero pasado al otro lado negativo, me sale 8 quintos. 8 quintos de amperio. Si ahora ese resultado lo lleváis a la fórmula de la R, que hemos dicho que es 1 partido I test, eso es 5 partido 8, que es 0,625 ohmios. Lo mismo que habíamos sacado antes. ¿Vale? Os voy a este. Si luego te subo el vídeo, salir subo el vídeo. Dejar que es el caso 3. El caso 3 es que solo hay fuentes dependientes. En este circuito solo hay fuentes dependientes. Esta es una de intensidad y que vale I0 tercios y esta es una de tensión que vale 3V0. V0 es la tensión en esta resistencia de un ohmio e I0 es la intensidad por esa resistencia. ¿Vale? Las resistencias están en ohmios. ¿Qué me habéis dicho? Este os lo voy a dejar planteado. Fijaros que solo hay fuentes dependientes. Como solo hay fuentes dependientes, la tensión de Thevenin y la corriente de Norton son 0. Entonces yo no puedo hacerlo por el cociente. 0 partido 0, eso es una indeterminación. Es un número, pero no lo podemos sacar así. ¿Cómo saco yo ese número, ese valor de la R de Thevenin? ¿Cómo lo hallo? Aplicando método test a la fuerza. Método test. Entonces, este problema tenéis que aplicar método test para hallar la R de Thevenin. Ponéis ahí la fuente entre los terminales AB, la fuente test, y medís la intensidad test. ¿Vale? El viernes empiezo la clase haciendo esto y probar a hacer los problemas que tenéis en las hojas de tareas de Thevenin y Norton, porque antes del examen nos queda la clase del viernes solo. ¿Sí? Esto no está al revés, es que si no, no da.